Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo, amigos y amigas. Gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo, hoy podemos estar nuevamente con ustedes llevando un mensaje divino de la palabra de Dios. Vamos a iniciar, como ya acostumbramos, con el Padre nuestro que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Hoy quiero, hermanos, también orar como he tratado de hacerlo, un salmo, pero en plural, para que la oración no solamente me abarque a mí, sino que nos abarque a todos nosotros, estén viendo o no este mensaje bíblico. El salmo es el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos nos hará descansar, junto a aguas de reposo nos pastoreará, confortará nuestras almas, nos guiará por sendas de justicia por amor de su santo nombre. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Unges nuestra cabeza con aceite, nuestras copas están rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Amén, amén y amén. Bendito sea el Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Voy a entonar una alabanza que es el reflejo de lo que yo era. Yo era un vaso partido, tal vez inservible, y muchos pensaron que no serviría para nada. Pero hay un Dios poderoso en los cielos, que es quien hace milagros. Y yo confieso que en materia espiritual soy un milagro de Dios, porque Él me transformó, Él me cambió, Él me sacó del camino desviado por donde andaba. Esa alabanza se llama El Alfarero, que dice: el alfarero vio un vaso que se había roto con el uso y el tiempo, y él trató con mucha paciencia hacerlo otra vez. Y yo era ese vaso que nadie creyó que servía. Clamé: Señor, yo soy barro y tú eres el alfarero, moldéame como tú quieras hoy.
y Dios tomó los pedazos de mi roto corazón, me hizo un vaso nuevo y revivió mi alma otra vez. Y yo era ese vaso que nadie creyó que servía. Clamé, Señor, yo soy barro y tú eres el alfarero, moldéame como tú quieras hoy. Amén. Amén, bendito el Señor. Yo era ese vaso. Soy consciente de ello y lo confieso. Porque Dios me conoce. A Dios no puedo ocultármele. Y no debo hacerlo ante los hombres. Pues bien, hermanos, hoy vamos a continuar la prédica del tema Dios es uno solo y uno solo su nombre. La Trinidad no existe. Biblia en mano. Hermanas, hermanos en Cristo, amigos y amigas, abran sus ojos y destapen sus oídos espirituales para ver y oír, porque lo que hemos leído y lo que seguiré leyendo, la leche espiritual no adulterada, que es la que estoy predicando, son revelaciones del Espíritu Santo de Dios que nos han sido dadas a través de las Sagradas Escrituras, para que las conozcamos y entendamos y aceptemos en nuestra mente y en nuestros corazones. Es decir, la verdad revelada, que Jesucristo es Dios. Amén. En prédicas pasadas he sostenido, sin temor a equivocarme, que Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías. Pues bien, hoy afirmo con absoluta certeza que después de Jesucristo todos los misterios fueron revelados. Es decir, ya no hay misterios, porque Jesucristo con su muerte rasgó el velo de lado a lado, de arriba a abajo. Pero no solamente fue el telo del templo materialmente hablando. Cristo rasgó el velo con su muerte, el velo que teníamos en los ojos espirituales, porque nosotros somos el templo de Dios. Y a ese velo fue el que Cristo rasgó, para que nosotros, una vez roto el velo y abierto el telón espiritual, conozcamos que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Verbo hecho carne. Nosotros somos el templo de Dios, nosotros, no los que hacen los hombres para ir a orar, sino el templo que Dios mismo hizo. Él habita aquí en nosotros.
Por eso es que dice en la primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, expliquemos. Nosotros no ignoramos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y aquí dice en su palabra que el Espíritu Santo está en nosotros. Y que está en nosotros porque lo tenemos, que Dios nos los dio. Pero este templo no es nuestro. Este es el templo de Dios. Ahora, también sabemos que nosotros fuimos comprados por precio. El precio lo pagó Jesucristo cuando se dejó crucificar y murió para redimirnos del pecado. Por eso es que la salvación es gratis, por medio de la fe en Jesucristo, porque Jesucristo pagó el precio por nosotros, derramando su sangre en la cruz para redimirnos del pecado, porque también sabemos que no hay remisión de pecados si no es con derramamiento de sangre. Amén. Cuando tratamos de explicar el tema que Dios es uno solo y uno solo su nombre, la verdad es que la única respuesta que yo encuentro al interrogante que obviamente se me pone en la mente es: ¿por qué al hombre, por qué a nosotros, algunos sacerdotes y pastores, no nos enseñaron la verdad desde el principio? ¿Por qué nos dijeron que eran tres personas diferentes y un Dios verdadero? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué circunstancia nos engañaron desde niños y nos mantuvieron en el engaño? La única respuesta que yo puedo darme es que cuando se celebró el Concilio de Nicea en el año 325, que fue cuando se implantó la Trinidad en la Iglesia Católica de Roma, existían algunos que decían lo que hemos dicho antes, que el Padre no era consustancial con el Hijo y que por lo tanto el Padre y el Hijo eran dos personas diferentes. Y a su turno que el Hijo tampoco era de la misma esencia del Espíritu Santo y que entonces ya no eran dos sino tres personas diferentes, pero uno solo. Y yo siempre he dicho, aun cuando aparezca grotesco, que la divinidad de Dios no se puede comparar con un aceite de máquinas de coser como si se tratase de un 3 en 1. No, señor. En la Biblia dice que Dios es uno solo y uno solo el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.
Y dice también, tú crees que Dios es uno solo. Los demonios también lo creen y tiemblan. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es de explicar por qué se sostiene que Dios es uno solo. Que la Trinidad es una teoría inventada, producto de la imaginación de Montano y de Quinto Séptimo Tertuliano, allá en el concilio de Nicea, 325 años después de que Cristo entregó su sangre por nosotros. Pero no es una palabra que esté escrita en la Biblia, y lo hemos afirmado con toda la seguridad del caso, que en la Biblia la palabra Trinidad no existe. Porque tengan por seguro, hermanos y amigos que me escuchan, que si en la Biblia dijera que Dios son tres, no que son cuatro, pero no que son cinco, yo lo aceptaría, porque esa es la palabra de Dios. Son tres, son cuatro, son cinco, ok. Pero en la Biblia dice que Dios es uno solo. Si mal no recuerdo, en Tito 2:13 dice, esperando la bienaventuranza de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en la primera de Juan, capítulo 5, del 13 al 21, pero nada más diciendo lo que dice del 18 al 21, dice, porque sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido al mundo para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Entonces, cuando tú, por la misericordia de Dios, entiendes la palabra, Dios te abre el entendimiento y te da conocimiento. Tienes que desechar obligatoriamente lo que te han enseñado los hombres en el pasado. Porque yo también fui educado bajo la doctrina de la Trinidad y creía en ella. Pero cuando Dios rasgó el velo espiritual de mis ojos y me hizo conocer su palabra, entendí que la Trinidad era una fábula, que era un cuento de niños, que era un cuento chino y que yo tenía que creer en lo que me decía Dios en su palabra y me dice, y no en lo que me enseñaran los hombres. Por eso, hermanos míos, os invito a que leamos las Escrituras, pero de rodillas, con un corazón contrito y humillado, pidiéndole a Dios que nos dé entendimiento y nos dé conocimiento, porque solamente así conoceremos la verdad, porque la verdad es la que nos hará completamente libres. En la primera de Corintios, capítulo 2, del 10 al 16, Biblia Reina Valera 1960 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Claro,
Personalmente, uno sabe en su interior qué es lo bueno y qué es lo malo que ha hecho. Y eso solamente lo sabe uno y Dios. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando una organización, después que la persona muere, lo eleva a la categoría de santo sin saber qué fue lo que hizo y qué fue lo que no hizo. Porque eso solamente lo sabe Dios. Y Dios es quien sabe quién es verdaderamente santo. Y nadie más. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. De manera pues que si solo Dios sabe quién es bueno y quién es malo, pretender que yo puedo decir que tal persona es santa sin saber qué hizo, porque eso solamente lo sabe Dios, no es correcto, por decirlo menos. Porque Dios es el único que escudriña las mentes y los corazones del hombre y de la mujer. En Jeremías 17, 9, 10 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, oígase bien, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso hemos insistido que la Biblia no fue hecha en ningún rincón ni es de interpretación privada. Y que para conocer a Dios, Jesucristo tiene que revelárnoslo. Porque así dice en la Biblia, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y todo aquel a quien el Hijo se la quiera revelar. Entonces esto es por revelación, hermano, y hay que pedirle a Dios que nos las dé. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Asimismo, en la segunda de Corintios capítulo 11, versículos 13, 14 y 15 dice, porque, claro, quienes nos engañan están en la Biblia descritos. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar a muchos. Satanás es el espíritu de las millones de caras. Él se presenta de todas las maneras para engañarnos, como mansa oveja, y por dentro es un lobo rapaz. Y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia.
Sí, los ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia, pero dice, cuyo fin será conforme a sus obras. Y esto, hermanos míos, es una invitación a que estemos pendientes de las cosas que están sucediendo y de lo que se nos avecina. Porque sin ser pesimista y sin tratar de infundirle miedo a nadie, yo le temo a Dios y a nadie más. Pero las señales de lo que está sucediendo, cuando sabemos que ocurren terremotos, sequías, hambrunas, muerte, devastación, pestes, guerra, terrorismo, masacres, inundaciones, violaciones, tsunamis, pestilencias, calentamiento de la atmósfera, tornados, huracanes, destrucción de la capa de ozono y del medio ambiente, contaminación de mares y ríos, los homosexuales y lesbianas multiplicándose y pidiendo matrimonio entre ellos, adoptar niños y aumentando en número, que afrentan a Dios tomando los colores del arco iris como si fuesen los colores de su bandera, cuando el arco iris es la señal del nuevo pacto entre Dios y los hombres. Eso, amigos míos, y la actual pandemia que estamos pasando y que ha de terminar si Dios, nuestro Señor Jesucristo, quiere, aproximadamente dentro de un año, es lo que nos avisa, hermanos, que el fin de los tiempos está cerca, que estamos en una época igual o parecida a la de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas por Dios. Todo eso nos está indicando que el fin de los tiempos está cerca. Y Jesucristo lo dijo cuando expresó, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Mateos capítulo 24, versículo 7. Asimismo nos enseñó, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Es decir, todo esto que hemos mencionado y que está ocurriendo y ha ocurrido, son señales, no es el fin. Es como cuando le empiezan los dolores del parto a la mujer, que con ello puede durar 1, 2 y hasta 3 días, supongo yo. Pero ese no es el parto. Son comienzos de dolores de parto. Y dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Marcos capítulo 13, 7 y 8. También dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores
heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, yo les he dicho, yo no soy profeta, pero es que no se requiere en mi criterio serlo, porque ya todo esto está escrito, ya todo esto se nos ha enseñado, se nos está diciendo en las escrituras. Una cosa es que no lo conozcamos porque no leemos la Biblia, pero como este no es el fin, sino son dolores de parto, quiere decir que todavía estamos a tiempo para arrepentirnos de nuestras maldades y poder obtener la salvación y la vida eterna que nos prometió Jesucristo. El que tiene oídos, que oiga, y el que tiene ojos, que vea. Acuérdense que Jesucristo dice: yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Oye la voz de Dios, hermano mío, hermana mía, amigo mío, amiga mía. Escucha la voz del llamado de Jesucristo, porque tú puedes ser una oveja de Dios y servirle en espíritu y en verdad. Hay un pretexto cuando nosotros, por ejemplo, yo no respondo por los demás. Cuando con fundamento en la Biblia rechazo el comportamiento de los grupos LGTBI que llaman, porque soy consciente de que en la Biblia dice que eso es contrario a su propia naturaleza, que se encienden en su lascivia y hacen lo que es impropio. Cuando hacemos esas manifestaciones, enseguida nos etiquetan, nos tildan de homofóbicos para hacernos ver como personas inconsecuentes porque no apoyamos tales actividades que son contra naturaleza. Y entonces nos dicen homofóbicos como si nosotros tuviéramos que aceptar obligatoriamente sus desviaciones sexuales que afrentan a Dios a diario con tan grave pecado. Como persona los respeto, los admiro y hasta puedo tener cariño por algunos. Pero como varón de Dios, tengo que reprenderlos para que se arrepientan y busquen a Jesucristo. Bendito seas. Porque Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y Él es quien dice que ese camino no es el correcto, que ese camino es el desviado, que ese camino es el que enreda a Satanás a muchos. Dice que
que cumplir con la palabra de Dios. No es que lleguemos a ser santos, porque el único santo fue Jesucristo. Tratar de llevar una vida lo más sana posible, lo más santa posible, para agradar a Dios desde nuestro templo. Y esa es la verdad, hermano, la que está escrita. De lo contrario, tal y como dice en Romanos 3, versículo 4, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y en Lucas capítulo 21, versículos del 10 al 24, también se nos enseña que estas señales que hemos explicado con anterioridad son anuncios de que el fin está cerca. Pero además agrega: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. ¿A quién? A los testigos de Jesucristo, a los que digamos la verdad. Dice, nos echarán mano y os perseguirán. Y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Es decir, por el nombre de Jesucristo. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Amén. Es decir, que aún estando frente a las autoridades, acusados injustamente, difamados, calumniados, injuriados, tenemos que dar testimonio de Jesucristo, cuéstenos lo que nos cueste. Dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Es decir, en ese momento, que los testigos de Jesucristo sean o seamos víctimas del vituperio, de la persecución, de la cárcel. En ese momento, en nuestra defensa, nosotros ni siquiera tenemos que pensar cómo defendernos, porque el Espíritu Santo hablará por nosotros en nuestra defensa. Amén. Dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Es que eso se llama lo esencial también en la Biblia. Cuando se dice que Dios es uno solo y uno solo su nombre, es porque es importantísimo saber el nombre de Dios. Y dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, que es Jesucristo, hermanos míos. Ese es el nombre de Dios. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Es decir, resistiendo hasta el fin. Que la salvación Dios nos las da. Ahora dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes,
y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y ya hemos explicado cómo es el tema de cuándo se va a cumplir el tiempo de los gentiles. Porque sabemos que por la transgresión de Israel, Jesucristo, Dios mismo, se hace hombre, se crucifica en la cruz, entrega su vida y derrama su sangre por nuestro pecado para redimirnos de él. Y entonces, ¿qué sucede? Que ahí es cuando entra la gracia para que nosotros los gentiles podamos conocer a Dios y poder buscar la salvación y lograr la vida eterna. Pero cuando ese tiempo se cumpla, es decir, cuando el pueblo de Israel, que se encuentra disperso en todas las naciones del mundo, cuando ya todo el pueblo de Israel esté reunido, la puerta de la gracia se cierra para nosotros los gentiles. Se cierra, hermanos míos. De manera que lo que decíamos ahorita, estamos a tiempo, echémosle mano a la salvación antes de que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y ya hemos explicado que los pueblos gentiles son todas las naciones del mundo que no son judías. El pueblo judío es el pueblo escogido de Dios. Los demás pueblos, todos somos gentiles. Y ahora Dios nos ha abierto la puerta de la salvación a través de su gracia, porque Él pagó el precio en la cruz para salvarnos. Y ahí es cuando estamos para aprovechar, como quien dice, la oportunidad, porque la salvación que Dios nos ofrece por medio de la fe en Jesucristo es gratis. Por eso pagó Él el precio con su vida como hombre para redimirnos del pecado, reitero. Entonces, cuando ya Israel esté toda reunida y reconozca a Jesucristo como su verdadero Dios y Salvador, ahí es cuando se cerrará la puerta. Ahí es cuando ya los gentiles no podremos lograr la salvación y la vida eterna. Ahí será el llorar y el crujir de dientes. Y ahí será cuando muchos dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, visitamos a los presos y le dimos de comer al hambriento. Y Jesucristo dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Ojo, hermanos míos, en la Biblia está escrito todo, en la Biblia está revelado todo, en la Biblia ya no hay misterios, todos nos fueron revelados. Ya no estamos bajo la ley, estamos mediante la gracia. Entonces, a leer la Biblia, hermanos, a buscar a Dios en espíritu y en verdad, deja de ser engañado por los hombres. Sal tú mismo a buscar la verdad. Porque si te dejas guiar por obreros fraudulentos, por sacerdotes y pastores mentirosos, cuando un ciego guía a otro ciego,
ambos caen en el hoyo. Ahora, cuando dice que cuando veamos a Jerusalén rodeada de ejércitos, ahora en estos tiempos nosotros estamos viendo cómo hace poco, unos 2 o 3 años, el presidente de Irán, el presidente iraní, decía que su deseo era exterminar a Israel, erradicarla de la superficie de la tierra. Y así están algunos pueblos árabes. Y así están algunos otros pueblos. Unos que descaradamente lo dicen y otros que son enemigos soterrados de Israel. Pero muchos pueblos quieren exterminar al pueblo de Dios. Si eso sucede, hermanos míos, cuando veamos que Israel está rodeada de ejércitos, un atrevimiento de tal naturaleza puede generar la Tercera Guerra Mundial. Porque ya hemos dicho que Israel, a pesar de tener 70 años de haber constituido su Estado, está bien equipado militarmente, dispuesto a responder los ataques de los pueblos que quieren exterminarlos. Entonces, estemos pendientes, hermanos, de las señales, porque los tiempos nos están anunciando que todo esto está aconteciendo, qué cosas van a acontecer, y cuando veamos que esto ocurra, sabemos que el final está cerca. No hace mucho, nosotros fuimos testigos, lo vimos por televisión, está en YouTube. Ustedes pueden buscar en YouTube cuando Hugo Rafael Chávez Frías, el expresidente de Venezuela, maldijo a Israel y dijo textualmente: aprovecho para condenar de nuevo. Oiga, porque o sea que ya lo había hecho. Aprovecho para condenar de nuevo desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito seas, terroristas y asesinos. Y los que estaban a su alrededor, los lamezuelas del Estado, los parásitos que lo rodeaban, lo aplaudían, se reían y festejaban que Hugo Chávez Frías maldijera desde el fondo de su alma y desde sus vísceras al pueblo de Israel. La ignorancia es atrevida, dicen. Pero nosotros sabemos que el castigo de Dios no se hizo esperar. Y al año, si mal no estoy en el tiempo, se le presentó a Hugo Rafael Chávez Frías un cáncer maligno, precisamente en las vísceras, desde las cuales maldijo a Israel, en sus propias vísceras, y no hubo remedio para él, porque no se arrepintió. Prefirió ser arrogante frente a los hombres para creerse que él podía más que el pueblo de Dios y que Dios. Pues me imagino que espiritualmente allá estará, arrepentido y arrepintiéndose de haber ofendido a Dios tan gravemente.
Porque Dios dice en su palabra, con respecto a Israel, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. De manera pues, mucho cuidado, hermanos, porque también cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz, nosotros adquirimos la ciudadanía de Israel. Los gentiles que creemos en Jesucristo espiritualmente somos judíos también. Así le dijo Dios a Abraham cuando le dijo que le iba a dar la tierra prometida. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Espiritualmente, que esa es otra forma de ver señal, los judíos no han aceptado todavía que Jesucristo es el Mesías. Ellos están esperando que el Mesías venga. Y el mundo se va a acabar y según ellos, algunos de ellos, Cristo no ha venido, el Mesías no ha llegado. O sea que el mundo se va a acabar y Jesucristo o el Mesías va a venir después que el mundo se acabe. No tiene sentido, hermanos míos. El Mesías ya vino. El Verbo se hizo carne en Jesucristo. Dios se hizo como uno de nosotros. Y dice que porque sus hijos participamos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y estando en la condición de hombre, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y padeció muerte y muerte de cruz. Pero como los judíos no han reconocido a Cristo todavía como su gran Dios y Salvador, esa es otra señal para entender que todavía los gentiles tenemos las puertas de la salvación y de lograr la vida eterna abiertas. Cuando el pueblo judío se reúna y proclame a Jesucristo como el Dios, como el Mesías que ellos esperaban, y lo reconozcan como su verdadero Dios y Salvador, hasta ahí llegó la oportunidad para nosotros los gentiles, hermanos míos. Eso es lo que yo interpreto de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces no dejemos esto para mañana, porque tú no sabes qué harás mañana. Algunos dicen, mañana viajo a Italia y allá hago negocios y de ahí salgo para Francia y de Francia voy a los Estados Unidos y me regreso a Colombia. En 15 días o 20 días, un mes estoy aquí. No, has dicho todavía si Dios quiere. Porque ¿qué sabes tú si amanecerás vivo el día de mañana? Arrepiéntete ahora. Busca a Dios hoy. Búscalo. Porque tú no sabes cuál será tu futuro para el día de mañana. En 1 hora, en 10 minutos, en 3 días, en 2 días, tú no sabes nada, por Dios. Busca ahora a Jesucristo. Arrepiéntete de tu maldad. Bautízate en su nombre. Ponte el nombre de Dios en la frente. Es recomendable, hermanos, porque en la Biblia dice, Pedro, cuando estaba en Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos,
La palabra de Dios redarguye, estimula, reconforta para seguir adelante. Y seguiremos adelante predicando la palabra de Dios, el nombre de Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna, exhortándolos a que se aparten de los ídolos, que crean en Jesucristo en espíritu y en verdad. Si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, mañana a las 2 de la tarde seguiré predicando por este mismo medio el tema Dios es uno solo y uno solo su nombre. La Trinidad no existe. Biblia en mano. Bendito sea el Señor. Los amo a todos en el nombre de Dios nuestro Señor Jesucristo. Amén.